Quisiera tomarme unos minutos en el primer slide de mi presentación para mostrar algunas estadísticas en relación a cómo ha evolucionado el tema de fiscalización internacional, en particular con los grandes contribuyentes. Entonces, algunas cifras que quería compartir con ustedes están relacionadas con el número de contribuyentes que están sujetos al régimen en particular de precios de transferencia. Nosotros hemos venido evolucionando de una manera bastante interesante porque para el año gravable 2009 más o menos teníamos alrededor de 2.000 contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia. Sin embargo, vamos viendo la evolución de estos contribuyentes a lo largo del tiempo y ya en el 2018 y en el 2019 observamos que hemos duplicado ese número de contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia. Ya estamos en un nivel superior a los 4.000 contribuyentes, de los cuales para el año 2018 teníamos en grandes contribuyentes 948 contribuyentes. Y para el 2019, teniendo en cuenta la nueva clasificación de grandes contribuyentes emitida mediante la resolución de diciembre, ya estamos en 1.125. Esto aproximadamente representa un 25% del total de contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia, localizados en la seccional de grandes contribuyentes. Esto en número de proporción de contribuyentes luce poco, sin embargo, cuando miramos el monto de operaciones, ya la representación es mucho más grande. Del total de operaciones que se reportaron para efectos de precios de transferencia durante el año gravable 2018, en total en todo el país tuvimos 221 billones de pesos, tanto en operaciones de ingreso como en operaciones de egreso, de las cuales 94 billones representaban transacciones reportadas por los grandes contribuyentes. Para el 2019 este número aumenta y si bien disminuye el total de operaciones reportadas a 175 billones, 143 billones de este total representan transacciones y operaciones reportadas por los contribuyentes que pertenecen a la seccional de grandes contribuyentes. Esto representa aproximadamente un 81% del total de las operaciones de todo el país, es decir, que ese 25% de contribuyentes reporta el 81% de las operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia. Y un paréntesis, con la seccional Bogotá, casi que consolidamos en materia de precios de transferencia el 98% de las transacciones en Bogotá y solamente los contribuyentes de otras seccionales representan el 2% de las operaciones. Dentro de este universo, de estos 143 billones o de estos 94 billones que se tenían para el 2018, más o menos la proporción es que el 44%, y este es un porcentaje que se mantiene en ambos años, están representados en operaciones de ingreso y el 56% está representado en operaciones de egreso. Esto es importante y también es importante tener en cuenta quiénes son nuestros aliados estratégicos o cuáles son las jurisdicciones con las que se realizan la mayor cantidad de esas operaciones. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a España, a Suiza, a Brasil, a Panamá, a México, a Alemania, a Corea del Sur y a Singapur como las principales jurisdicciones con las que se realizan estas transacciones. Dentro de estas operaciones, ¿cuáles son las más relevantes o las que más peso tienen dentro de los reportes que nos realizan los contribuyentes? Una de las principales es la compra neta de inventarios para distribución, que representa un 24%. Tenemos ventas de inventarios producidos, alrededor de un 20% de las transacciones reportadas. Ventas de inventarios no producidos, alrededor de un 7%. Compra neta de inventarios para producción, 7.4%. Operaciones financieras que pueden estar representadas en operaciones de ingreso o de egreso, para un total de 9%, operaciones de servicio que siguen siendo muy importantes y algunas operaciones que son de reembolso que no están llevadas a PIG representan un 14%. Otro tema importante que vemos, digamos, dentro de las estadísticas es que en los últimos años hemos recibido reportes del Country by Country Report por los grupos nacionales de alrededor de 17 compañías, 17 grupos que han cumplido con esta obligación, la mayoría de ellos ubicados en la seccional de grandes contribuyentes. Cuando ya nos vamos ahora a ver cuáles son los principales temas que están siendo investigados, que están en nuestras revisiones o que estamos discutiendo con algunos de los contribuyentes, encontramos dos grandes grupos, los temas de fondo y los temas de forma. Los temas de forma siempre han existido y creo que esa evolución ustedes también como contribuyentes la han visto en materia de precios de transferencia
Inicialmente, la mayoría de las auditorías estaban enfocadas a temas formales, temas de cumplimiento, los cuales siguen siendo muy importantes. Sin embargo, el vuelco que ha dado, digamos, la auditoría en materia de precios de transferencias, ya ir al fondo, a los análisis de comparabilidad y a la revisión puntual de las transacciones reportadas y sujetas al régimen de precios de transferencia. Entonces, llevándonos un poquito el tema de fondo en primer lugar, ¿cuáles han sido los temas más relevantes que hemos visto en nuestras auditorías? Un tema, por supuesto, que es bastante controversial y bastante importante es el tema de pago por regalías. En el tema de pago por regalías que hemos visto, que en ocasiones hay acuerdos globales de estas multinacionales en donde realizan cobros de regalías, pero nos hemos encontrado que a veces cobran por marcas que no, ni siquiera están siendo explotadas en el país, pero que existe una atribución y que de alguna manera, pues yo como país y como miembro del grupo, pues tengo que retribuir a la matriz o a la dueña de estos intangibles, pero al final no vemos que esas marcas en algunos casos se estén explotando. Hay otros casos interesantes en donde encontramos marcas que han sido creadas en Colombia, formadas en Colombia, reconocidas en Colombia, que luego son cedidas al grupo a una entidad en el exterior, que es la que las va a administrar. Esas cesiones en ocasiones no generaron ninguna contraprestación a pesar de que es un intangible con un valor importante y relevante, y luego se crean cobros o cargos a la compañía colombiana para que paguen, donde uno puede tener el escenario de antes y después e identificar realmente si era necesario y si esa estructura y si la no generación de un ingreso al momento de la cesión era válida. También nos encontramos elementos que no solamente tocan con temas de fiscalización internacional, sino temas aduaneros, si ustedes lo han visto, y es el tema del cobro de regalías a través del producto. Entonces, a veces encontramos que ya el costo del producto tiene incluido el cobro de la regalía, pero adicionalmente se realizan cobros o pagos similares que están remunerando también un tema de intangible. También en algunos casos se argumenta o se soporta que la marca está en el exterior, sin embargo encontramos grandes esfuerzos y grandes actividades de las compañías colombianas para el fortalecimiento de la marca y relacionados también con erogaciones de publicidad de mercadeo. Entonces, de alguna manera, pues empezamos como a revisar un poco más a fondo y a entender un poco una estructura en donde estoy pagando por un buen nombre, una marca reconocida, pero al final yo también estoy contribuyendo y en esa contribución no se genera ninguna retribución para la compañía colombiana o también se generan erogaciones adicionales por mercadeo y publicidad en paralelo al pago de las regalías. Y por supuesto, en temas de regalías, pues nos estamos enfrentando a diferentes metodologías para su determinación, algunas mucho más fáciles que son valores fijos, hay otras que son regalías variables que tienen muchos componentes. Entonces, en cada caso particular y concreto tendremos que entrar a analizar de fondo la situación de cada contribuyente en relación con estos cobros. Otro tema muy interesante y digamos que va en línea y vamos muy alineados con la Subdirección de Fiscalización Tributaria son los pagos por servicios. En los pagos por servicios, digamos que el elemento fundamental al que nos estamos enfrentando en nuestras revisiones e investigaciones es poder garantizar que realmente hubo un servicio que se prestó, que existe la realidad del servicio y que hay un beneficio obtenido por la compañía colombiana. Cuando nosotros preguntamos por el beneficio, no hay una prueba reina, no hay un soporte único. En cada caso particular, el contribuyente debe tener la facilidad de demostrar de una manera simple y clara cuál fue el beneficio que se obtuvo por los pagos que está realizando de manera permanente, periódica y de muchos años atrás sobre los servicios recibidos, llámese asistencia técnica, servicio técnico, consultoría o administrativos. Me refiero a los primeros porque tienen un beneficio adicional que ya no es tan grande, pero sigue siendo importante y es una retención reducida. Mientras que en los otros casos no hay retención, sin embargo, tengo una limitación en la deducción del gasto a menos de que esté bajo un convenio y pueda levantar esa restricción. En esos casos, digamos, nos hemos encontrado con una situación un poco difícil de no poder tener claridad de cuál es el servicio que se prestó, cuál es el entregable, cuál es el documento o las horas o la capacitación, la realidad de lo que se conoce, digamos, en la doctrina como test de beneficio para entender realmente cuáles son
esos elementos positivos que generan esas erogaciones permanentes y recurrentes por parte del contribuyente colombiano. En otros casos nos hemos encontrado que se realizan pagos importantes por servicios o actividades, pero cuando miramos la nómina de la compañía o de la empresa, tiene departamentos y empleados y personal que realizan las mismas funciones. Entonces, en ocasiones vemos duplicidad de actividades que nos llama la atención. Y si a eso le sumamos también, digamos, toda la parte formal que no necesariamente tiene que ver con el régimen de precios de transferencia, sino realmente si se efectuó la retención cuando hay lugar a ella, si se registró el contrato de acuerdo con los términos y plazos establecidos en el Estatuto para la Deducibilidad, y si estamos en aplicación de convenios para evitar la doble imposición, si realmente el beneficiario tiene derecho a aplicar o no este tipo de convenios y si se están aplicando las cláusulas debidas o correspondientes dentro de estos pagos. Un tercer tema importante para nosotros, y lo referenciaba de alguna manera el doctor Paolo, es el tema de atribución a los establecimientos permanentes. Digamos que la manera como está regulado en nuestro ordenamiento tributario es que los establecimientos permanentes pues aplican un régimen de atribución a través del cual, así no hayan registrado en sus libros y en su contabilidad ingresos, costos y gastos activos y pasivos, si hay operaciones hechas a través de su oficina principal que correspondan a la actividad del establecimiento permanente, se tienen que traer a través de esa ficción. Pero usualmente, como lo mencionaba el doctor Paolo, encontramos que se atribuye el gasto, se atribuye el pasivo, pero en ocasiones nos falta un poco la información del activo o de los ingresos. Esa parte a veces queda corta en los análisis o las investigaciones que nosotros iniciamos. Y otra de las dificultades que encontramos en ocasiones es que, por ejemplo, en el caso de préstamos o endeudamiento, que en algunas ocasiones, por restricciones de nuestros regímenes, en el caso particular del régimen cambiario, no pueden obtener directamente ciertos sectores o ciertas actividades, en ocasiones solicitando la información del préstamo inicial que es atribuido a la sucursal, nos encontramos con dificultades en obtención de información, porque en ocasiones el contribuyente no tiene acceso a ella o tiene un acceso limitado. Entonces nos encontramos que en nuestra primera línea de obtención de la información en ocasiones no es completa y tenemos que acudir a intercambios de información para obtener esa información de las otras jurisdicciones. Otro tema muy importante y va muy en línea con el slide anterior cuando yo les mencionaba cuáles eran las transacciones más importantes, son las operaciones de los distribuidores de riesgo limitado. Muchas de nuestras compañías, de nuestros contribuyentes colombianos, señalan que son distribuidores de riesgo limitado y son aquellos que compran para distribuir y venta sin ninguna actividad adicional. ¿Esto qué significa? Que su remuneración o rentabilidad es baja, porque ellos no tienen riesgos, ni actividades adicionales, ni funciones adicionales, sino solo compran para revender, pero realmente su riesgo no es tan alto y en esa medida, pues su rentabilidad se justifica que sea baja. Sin embargo, cuando vamos a mirar algunos negocios, estructuras de grupos en el país, con varias compañías o multinacionales, nos encontramos funciones adicionales que no necesariamente responden a un esquema que nosotros conocemos o que se conoce en el mundo como distribuidor de riesgo limitado, sino que pudiéramos estar en una línea muy delgada a pasarnos a un distribuidor todo riesgo o con funciones adicionales que requirieran en algún momento que esa rentabilidad mínima que tiene garantizada ese distribuidor de riesgo limitado no sea tan mínima, sino que sea un poquito mayor. En materia de commodities hemos tenido varios temas. Digamos que nuestra regulación establece que en materia de commodities el método más recomendable es el PC, más recomendable. No significa que es el único ni es el obligatorio, pero es el más recomendable. Sin embargo, nos encontramos que la mayoría de las compañías que transan commodities normalmente utilizan es el margen transaccional de utilidad, el TU. Incluso, en paréntesis, el TU es el método más usado por nuestros contribuyentes en materia de precios de transferencia. Alrededor de un 60% de nuestros contribuyentes lo utilizan. Entonces, digamos que aquí, y solamente el método del PC lo utilizan el 30% aproximadamente. Entonces, digamos que aquí las discusiones y el análisis que se realiza es
justificar realmente que el PC no era el más adecuado para esa transacción de commodities, y en ocasiones los argumentos presentados pueden ser válidos y en otras ocasiones no queda tan claro porque esa metodología, siendo más simple, más transparente y más clara y teniendo comparables, no fue utilizada para ir a una metodología que mira son temas y datos de rentabilidad de la empresa. En materia de commodities, pues también tenemos una nueva obligación que viene de años atrás, pero realmente el sistema se inauguró el año pasado y esa es una fuente de información importante y hay una consecuencia fundamental para aquellas empresas que transan commodities, que analizan sus operaciones a través de PC, deberán tener registrados todos los contratos de transacción de estos commodities, bien sean de ingreso o de egreso, so pena de que si no tenemos registrado el contrato, digamos que la consecuencia fundamental es que se va a tomar el precio del momento de la fecha de embarque, que es como la consecuencia que establece el artículo del Estatuto Tributario. Esta es una obligación muy importante. Supimos y tuvimos la experiencia el año pasado del volumen de contratos que se tuvieron que registrar. Como estábamos en un periodo de prueba y todo periodo de prueba de los sistemas informáticos, pues tiene un plazo de estabilización. Ese plazo se extendió hasta los primeros meses de este año, en donde todos esos contratos antiguos vigentes anteriores a que entrara en funcionamiento el sistema se pudieran registrar. De ahora en adelante, los nuevos contratos tendrán que registrarse dentro del mes siguiente a su suscripción o modificación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otro tema muy importante, y siempre lo vemos en las investigaciones y en los diferentes foros que se charla sobre el tema de precios de transferencia, son los ajustes a los comparables. Normalmente nosotros que hemos visto, en materia de PC, de la aplicación de la metodología de PC, normalmente nos encontramos con ajuste por riesgo país, ajustes de tasa de cambio. Cuando nos encontramos con la metodología de TU, nos encontramos con ajustes a capital, que son los más importantes, ajustes por diferentes prácticas contables entre los países o temas extraordinarios. También hay ajustes de pérdidas. Digamos que uno de los mensajes que quisiéramos dejar desde el punto de vista de las auditorías en materia de precios de transferencia es, de entrada, un ajuste no es que no sea permitido. Un ajuste es permitido dentro de los análisis de precios de transferencia, pero hay que analizar cada caso particular y concreto y encontrar las razones por las cuales ese ajuste debe tenerse en cuenta dentro de la metodología, dentro del análisis de comparabilidad que se está realizando. Hay muchas operaciones, la mitad de las operaciones reportadas por los contribuyentes que no tienen ajuste. Entonces hay que mirar la manera como se están presentando esos ajustes. Cuando algo se dice que es extraordinario, realmente que sea extraordinario y no era algo previsible para el contribuyente, o sí lo era. Seguramente en esta época de pandemia y los análisis que hagamos de aquí en adelante, no solo 2020, 2021, pues tendrán una mirada o una visión que tendremos que mirar con las situaciones particulares que se están viviendo. Otro tema muy importante es, nosotros nos fundamentamos en la información presentada por el contribuyente y muchas veces el contribuyente nos suministra estados financieros globales. Cuando empezamos el análisis, cuando entramos a mirar cuánto pesa la transacción con el vinculado económico respecto de otras transacciones con terceros independientes, nos encontramos que solo una porción o solo es un segmento de negocio. Sin embargo, nosotros no podemos segmentar los estados financieros. La información puede venir segmentada por parte del contribuyente cuando tiene diferentes operaciones y transacciones, líneas de negocio, etcétera, algunas con vinculados y algunas no, es decir, algunas sujetas al régimen y algunas no, para que nosotros podamos hacer un análisis también segmentado. Pero si los estados financieros vienen de manera global, nosotros no podríamos segmentar esta información. Y esto va en línea con el siguiente tema, que es muy recurrente y digamos que revisando los últimos fallos, que fueron varios los que se profirieron en materia de precios de transferencia el año pasado, hay un tema muy usual que nos hemos encontrado y esto puede generar que las auditorías o las investigaciones se extiendan un poco más en el tiempo. Nosotros partimos de la información presentada por el contribuyente y el análisis realizado y en ocasiones dentro de esta comunicación e investigación y teniendo el derecho porque la ley lo faculta, el contribuyente cambia la información, cambia la metodología, cambia la documentación presentada en el informe local dentro de la documentación comprobatoria
y en esta medida pues la auditoría tiene que volver a adaptarse a esta nueva información. Sobre ese punto en particular hay que tener en cuenta varios elementos. El término que tiene de acuerdo con la ley el contribuyente para corregir la información muy atado con el tema de firmeza de la declaración de renta, pero también hay una norma específica que dice que cuando ya se ha expedido la liquidación oficial de revisión, ya no puede haber más cambios. Y otro tema fundamental es que si yo cambio la información reportada en precios, tengo que tener especial cuidado de cuáles de esas correcciones me van a impactar la declaración informativa o me generan algún tipo de sanción por corrección, porque en ocasiones simplemente se presenta como respuesta o como anexo a la información que se está discutiendo dentro de la operación que está objeto de análisis, pero no se tienen en cuenta esas consecuencias adicionales o secundarias de alguna sanción por corrección o corrección a la declaración informativa que se ha presentado en algún momento. Entonces, queda como a medias esa información que es suministrada y se inician pues circunstancias adicionales de imposición de sanciones por corrección de la información inicialmente presentada. Finalmente, en temas formales, no siendo el foco hoy en día, pero es muy importante, pues nosotros tenemos un régimen especial sancionatorio que, digamos, tiene sanciones específicas para temas de omisiones, extemporaneidad o inconsistencias, no solo en la declaración informativa, sino en la documentación comprobatoria. Es el artículo 260-11 del Estatuto Tributario, y es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí están los diferentes supuestos que nosotros tenemos en materia de precios de transferencia. En materia de forma, a través de, pues hemos mirado nuevos incumplimientos o nos hemos encontrado incumplimientos de nuevas obligaciones como el informe maestro, y también a través de los intercambios de información bajo la acción 5 de BEPS nos han llegado información de potenciales contribuyentes que debieran estar cumpliendo con el régimen de precios de transferencia y no han presentado esa información, y eso nos ha servido también para encontrar aquellas personas contribuyentes omisos de las responsabilidades en materia de precios de transferencia. Este es el resumen un poco de lo que hemos visto en nuestras auditorías. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Listo, muchísimas gracias, doctora No, Clara. me falta un slidecito después de esto. Ah, perfecto, ya lo colocamos entonces. 2, incluso. 2 slides, sí, señora. Entonces, ¿qué mensajes les dejo yo desde el punto de vista de precios de transferencia? Digamos que nuestro objetivo fundamental en materia de precios de transferencia es encontrar la realidad sobre la forma, es encontrar realmente que todas esas operaciones, principalmente relacionado con erogaciones, son necesarias. Esto va en línea con las reglas generales del Estatuto Tributario aplicables al impuesto sobre la renta, que son necesarias, que tienen relación de causalidad, que son proporcionales, que hay una realidad, hay un beneficio. Dentro de ese objetivo fundamental también, pues en aplicación del régimen de precios de transferencia, nosotros tenemos una obligación de aplicar o de dar aplicación al principio de plena competencia, y dentro de este tema nosotros tenemos que hacer comparabilidades, y las comparabilidades son públicas. Alguna vez alguien me dijo, es que ustedes tienen comparables secretos. No, nosotros no tenemos comparables secretos. Nuestra información parte de la información entregada por el contribuyente, por la información que ustedes mismos nos suministran a través de la información, la documentación comprobatoria y la declaración informativa, y parte de esta información es la que nosotros utilizamos. Cuando nosotros hablamos de comparables internos o externos, son las mismas transacciones que el contribuyente tiene con partes independientes y las comparamos con sus partes vinculadas. Si no existe, utilizamos las bases de datos a las que tiene acceso tanto el contribuyente al momento de hacer sus estudios de precios de transferencia, y nosotros utilizamos bases similares en la mayoría de los casos. Un tema muy importante que yo siempre resalto es nosotros partimos de la información que el contribuyente nos suministra, es decir, nosotros partimos del análisis realizado en el informe local, en el informe maestro, en el informe país por país, y en ocasiones lo comparamos con la información que nos llega a través de intercambios de información automática a través de todas las jurisdicciones y países que suscribieron la MAC. Es importante también en este caso, como les digo, que ustedes son los que nos suministran la información base para nosotros hacer nuestras investigaciones.
que ustedes nos la suministren de la manera que vaya en línea con la operación que estamos analizando en materia de precios de transferencia. Si ustedes consideran que es válido y que es importante y vital en la operación que se está analizando tener una información segmentada, ustedes no la tienen que suministrar cuando presentan esa información a la administración tributaria. En cuanto a la parte analizada, ese es otro de los temas de discusión bastante interesantes porque normalmente la parte analizada, y lo dicen las directrices de la OCDE, tiene que ser la menos compleja, la que representa mejor la operación que se esté analizando y depende de la operación que se esté analizando. Si yo estoy analizando una distribuidora, pues no tengo que analizar la parte de manufactura. Si estoy mirando la parte de servicios, tengo que mirar si ese servicio tiene otros componentes o no. Y no hay ninguna restricción de que la parte analizada 1, que normalmente es el contribuyente colombiano, no se use, sino que se utilice la parte analizada 2. ¿Qué pasa cuando utilizamos la parte analizada 2? Es decir, la contraparte del exterior o la otra parte, digamos que no es el contribuyente sujeto a la auditoría, es que en ocasiones nos encontramos con dificultades en obtener información y la respuesta es no tenemos acceso a ella, es confidencial. Entonces, cuando tenemos esas restricciones o limitaciones, para nosotros es difícil poder llegar a una conclusión de que la operación está bien analizada y está cumpliendo con el principio de plena competencia. Tenemos herramientas adicionales, claro está, el intercambio de información a pedido por parte de la administración tributaria, pero pues esto demora y dilata las investigaciones. Y finalmente, pues reiterar que nosotros tenemos un régimen especial sancionatorio que es muy importante identificarlo porque cada elemento de omisión, extemporaneidad, corrección, tiene sus propias obligaciones. Nosotros también tenemos dentro del régimen de precios de transferencia una posibilidad de recaracterizar una operación. En la norma del Estatuto Tributario establece si las condiciones, por ejemplo, de un préstamo no dan para que sea un préstamo, pues pudiera recaracterizarse a una distribución de dividendos. Son temas muy específicos de transacciones con vinculados económicos y operaciones sujetas al régimen, pues que tienen esas particularidades. Y ya para finalizar, que es el último slide, ¿qué se viene? Digamos que nosotros hablamos como Subdirección de Fiscalización Internacional y nos hemos enfocado mucho en el tema de precios de transferencia porque ha sido el más relevante y el más importante porque al final en precios de transferencia, cuando nosotros vamos a mirar las acciones BEPS, muchas de ellas tienen que ver con precios de transferencia, tienen que ver pues de las acciones 8 a 10, todo el tema que es documental, formal, de presentación de este informe local, informe maestro, country by country, todo este tema de la declaración informativa, pero también en las otras acciones tenemos en cuenta todo el tema de financiamiento, todo el tema de servicios, todo el tema de realidad, de operaciones que al final, como estamos hablando de una operación con vinculado económico, pues es muy importante tener en cuenta. Sin embargo, no es el único tema. Otro de los temas que nosotros manejamos en la Subdirección de Fiscalización Internacional es inversión extranjera. En inversión extranjera lo que pasa es que la mayoría de estos contribuyentes no están en grandes, están en la seccional Bogotá, pero inversión extranjera es un tema muy importante de cruce con el Banco de la República, donde tenemos un intercambio de información importante y encontramos muchas transacciones de inversionistas extranjeros en donde no han presentado el formulario 150, en donde siempre el precio de venta y el costo es igual. Entonces no hay impuesto a pagar, sin embargo, digamos desde el punto de vista de precios de transferencia también lo estamos mirando porque estas transacciones en ocasiones también generan esas obligaciones formales de precios de transferencia. Y se vuelven muy importantes porque desde hace unos años, hace un par, en las últimas 2 reformas, tenemos la nueva norma de ventas indirectas, es decir, no necesariamente estamos buscando que se pague el impuesto cuando el inversionista directo es el que enajena, sino indirectamente alguien en la cadena, si se cumplen los requisitos de la regla de ventas indirectas, también generará la obligación de ventas indirectas y de pagar el impuesto y de presentar el formulario 150. Ya hemos tenido casos durante el 2020 donde nos han reportado y declarado estas operaciones. Tenemos otro tema a nuestro cargo que es todo el tema del régimen holding o régimen de CHC. Este tiene, digamos, 2 regulaciones, la que estuvo vigente durante el 2019 y la que está vigente a raíz de la ley 2010 a partir del 2020. La del 2019 no había decreto reglamentario, las compañías simplemente nos notificaron que querían acudir al régimen. En este momento estamos revisando esas compañías que en el 2019 aplicaron. Esas del 2019 que aplicaron debieron volver a aplicar en el 2020 porque cambió la norma
y en el 2020 ya había un decreto reglamentario con unos requisitos específicos para presentar estas solicitudes para ser evaluadas. Estamos mirando también qué tanto se han aplicado los beneficios del régimen por las filiales colombianas y sobre todo por las filiales en el exterior para ver cómo ha venido funcionando el tema. También estamos buscando darle mayor aplicación a las revisiones de aplicación de los beneficios de los convenios de doble imposición, que no haya treaty shopping, que realmente puedan ser aplicables. Hay unas discusiones muy interesantes de si los establecimientos permanentes o no pueden ser objeto de aplicación de los beneficios de un tratado o no. En tema de APAs, pues un mensaje muy interesante que les dejo a todos ustedes. Desafortunadamente no tenemos muchos APAs firmados. Tenemos varios en negociación que han comenzado desde el año pasado y han venido presentándose últimamente. Más de 4 solicitudes están en curso en este momento. La invitación es para que las compañías, esta es una buena manera de garantizar la no generación de investigaciones futuras si entre la administración y el contribuyente logran ponerse de acuerdo en la aplicación y la correcta aplicación del principio de plena competencia a las operaciones con vinculados económicos. Y un tema que de pronto en el pasado le daba algún cierto temor a los contribuyentes era que nosotros como fiscalización fuéramos los que también firmábamos el APA. A partir de la reestructuración de la administración tributaria hay una oficina especializada de asuntos internacionales que va a ser la encargada de la negociación de estos acuerdos anticipados, con lo cual esa independencia que de alguna manera ustedes en algunos casos nos manifestaban, pues va a quedar como mucho más transparente para ustedes. Eso en cuanto a lo que hay en la regulación hoy en día vigente. ¿Qué se viene? Pues ya el Country by Country Report tiene unos cambios en el formato, ahora se llama CBC 2.0, aclarando que nosotros el CBC, nosotros no lo utilizamos en las auditorías. El CBC es una información que se utiliza para perfilamiento de riesgos, más no es un insumo directo de fiscalización internacional para realizar una auditoría a un contribuyente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Como les decía, a la fecha 2019 y 18 nos han presentado acá 17 CBCs, compañías colombianas. En temas de COVID o de pandemia, ustedes habrán escuchado que la OCDE emitió un documento con recomendaciones, en mi opinión, recomendaciones que van muy en línea con las directrices de la OCDE que tenemos desde el 2017, y es entender que hay unas situaciones particulares, que van a haber ajustes extraordinarios, que hay que revisar las situaciones especiales de las compañías para ver a qué margen lo analizo, margen bruto o operativo, dependiendo digamos, de estos temas adicionales, que si voy a poder presentar información de varios años, porque, digamos, para controlar el efecto que me puede llegar a generar, pues, la situación de crisis de un año o no. Sin embargo, digamos que, pues en mi opinión no era necesario este documento porque con las directrices de la OCDE ya existen todos estos elementos. Yo debo analizar en cada operación, como yo les decía anteriormente, la situación particular, cuáles son las condiciones bajo las cuales se realizó el negocio, cuál es la mejor manera de demostrar que ese contribuyente está cumpliendo con el principio de plena competencia, y eso lo puedo hacer desde las directrices de la OCDE y pues digamos con el complemento que me trae este documento en materia de precios de transferencia. Se refiere a que se van a poder aceptar ajustes con pérdidas. Los ajustes con pérdidas se han aceptado siempre. Lo que pasa es que hay que mirar el caso particular y ver cómo estamos aplicando ese ajuste con pérdidas a esa parte analizada y a los comparables, y si realmente esa pérdida procedía o no. También hay que tener en cuenta la situación de pandemia. En algunos sectores se comportó generando resultados negativos, pero en otros generando resultados positivos. Uno de los temas que sí tuvimos en cuenta para 2021 son los plazos. Normalmente los plazos estaban junio, julio, normalmente en materia de precios de transferencia. En este año nosotros los estamos dejando hacia septiembre, y esto por una razón fundamental, y es que normalmente la información financiera disponible del 2020, pues para la época que inicialmente se tenía prevista de presentación de las obligaciones formales, normalmente no está disponible. Entonces nosotros dijimos, demos un plazo adicional para que esta información esté disponible para los contribuyentes. De tal manera que si prefieren utilizar la información del año 2020, puedan tener la posibilidad de hacerlo. De todas maneras, pues hay un espacio de tiempo entre lo que es la presentación de la declaración de renta en abril
y lo que es la presentación de la información de precios de transferencia en septiembre, y de todas maneras cualquier impacto en renta pues tiene que estar reflejado desde abril en la declaración. Finalmente, pues tenemos otros dos temas que están un poquito más en borrador y que se demorarán, pero pues me gustaría mencionárselos. Si ustedes habrán escuchado mucho el tema de la OCDE que está trabajando en temas de economía digital, en el Pilar 1 y el Pilar 2, la idea es tenerlos listos este año, y pues esto tendrá un trabajo adicional en cada jurisdicción para implementar estas medidas que lo que quieren es generar un nuevo régimen en donde estas economías digitales puedan pagar los impuestos en todas las jurisdicciones en donde realmente se esté reportando un beneficio. Y hacia futuro, pues tendremos que también tener en cuenta que este boom mundial de negociaciones a través de criptoactivos, pues va a llegar a Colombia en algún momento. En este momento, otros entes regulatorios ya están desarrollando planes pilotos para hacer pagos o recibir pagos con monedas, con criptomonedas, y más adelante pues nuestro sistema tributario también se tendrá que adaptar a esta nueva regulación y a estos nuevos pagos. Este es como el panorama general que quería presentarles. Muchas gracias, y siempre, como les he dicho a todos ustedes y a los contribuyentes con los que hemos tenido oportunidad de conversar a través de la doctora Cecilia, que siempre estamos dispuestos para conversar con ustedes de cualquiera de los temas que sea de nuestra competencia. Muchas gracias.